De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos, queridas radiovidentes, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos como todos los días a las 7:30 aquí a Desde el Jardín. Desde mi biblioteca, que está adosada a un costado del jardín, veo el naranjo, veo los zorzales y pienso que cada momento de nuestra existencia finita y cotidiana puede convertirse en un acontecimiento. ¿Y cómo puede algo tan efímero como nuestra existencia, a veces tan plano como podemos considerar a nuestra propia cotidianidad, puede convertirse en un acontecimiento? Eso ocurre cuando, por ejemplo, un poeta o un pintor logran transmutar esa finitud, eso que es tan precario, tan frágil, lo logran nombrar o lo logran transformar en un cuadro, en un poema, en una música. Y es lo que hizo y hace la poeta norteamericana Louise Gluck. Louise Gluck acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, sorprendiendo, creo, a las audiencias y también a los expertos que esperaban que el premio le fuera concedido a otros nombres más resonantes en el panorama literario. Pero la voz de ella es una voz más a ras de suelo, una voz que tiene que ver más con la intimidad, con la subjetividad y la intersubjetividad, con nuestra existencia humana, personal, y eso uno lo valora tremendamente en estos tiempos de tanto ruido, donde incluso los escritores que resuenan son los que a veces abrazan grandes causas, grandes discursos, por muy nobles que puedan ser finalmente esos discursos, pero dejan al descampado abandonado la soledad, la fragilidad, la pequeñez, entre comillas, la cotidianidad que somos. Y Louise Gluck es una voz de esa tradición, de esa línea. Yo me alegré muchísimo cuando ganó el premio Nobel. Yo siempre, bueno, antes de la pandemia me gustaba hojear en librerías libros nuevos que llegaban de poesía. Siempre estoy mirando a autores que uno no conoce para sorprenderse con alguna voz. Y me encontré una edición, en una traducción hecha al español por una editorial valenciana muy prestigiosa que es Pretextos, la editorial que dirige Manuel Borrás, es el editor en realidad del sello, y me compré Vita Nova, se llamaba, era el nombre del libro de Dante. Bueno, y ahí me encontré este cruce entre, que hace mucho Louise Gluck, entre mitología, entre elementos de la gran literatura, como es la Vita Nova de Dante, pero aplicado o conectado con la realidad humana intrascendente, digámoslo con todas sus letras, pero que al convertirse en palabra poética de alguna manera trasciende. La academia, a darle el premio Nobel a Louise Gluck, dijo que se lo dio por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual. Muy significativo el juicio de la academia, y justamente esa voz tan frágil que la misma Louise Gluck al momento de recibir el premio Nobel quedó sorprendida, incluso declinó contestar una pregunta que le hizo a alguien, un periodista, que era una pregunta muy general. Dijo, es muy temprano, esas son preguntas muy generales para mí, muy grandes, muy globales, no voy a poder contestarla, una cosa así, ¿no? Se colocó en el lugar en que se coloca a veces el poeta, que puede ser más cerca del silencio que la de la declaración. Vamos a escuchar antes de este homenaje que le vamos a hacer y este recorrido para acercarnos a la poesía de Louise Gluck. Va a haber alguien que nos va a acompañar, un guía, vamos a tener un Virgilio en esta guía. Vamos a escuchar la voz de Louise Gluck leyendo un poema que se podría traducir como El Claro o Claro,
en la sala de poesía Ellingston de la Universidad de Cincinnati el 2 de febrero de 1978. Hace varios años atrás. Hay que decir que la voz de Louis Gluck ya era reconocida en el ámbito anglosajón, traducía a varios idiomas, había ganado varios premios importantes, pero en realidad es conocida por el público más amplio. Escuchemos la sonoridad, la voz, sintamos un poco quién es esta mujer quitada de bulla que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Gradually, over many years, the fur disappeared from their bodies until they stood in the bright light, strange to one another. Nothing was as before. Their hands trembled, seeking the familiar, nor could they keep their eyes from the white flesh on which wounds would show clearly like words on a page, and from the meaningless browns and greens at last God arose, his great shadow darkening the sleeping bodies of his children, and leapt into heaven. How beautiful it must have been, the earth, that first time seen from the air. Era muy joven Louis Gluck en esta grabación, estamos hablando, imagínense ustedes, hace 30 y tantos, casi 40 años, muy joven. Hay que decir que ella se fue forjando como poeta no sin dificultad. Su infancia, ya vamos a hablar de eso, tiene algunos elementos difíciles, hay dificultades vitales, existenciales, que yo creo que ella logra, me da la impresión, purgar o purificar a través de la palabra poética, pero ella decía que no era fácil encontrar una poesía o un tono poético o una voz al comienzo, ¿no? Y dice, a menudo es un tormento escribir un lugar de sufrimiento angustioso, las cosas no van bien y luego las cosas van muy bien. Y así se le fue dando de alguna manera la tarea poética a Louis Gluck, quien publicó su primer libro en el año 1968, Firstborn. Dice que todos los días se sentaba ante la hoja en blanco, pero no salía nada. Afirmaba Louis Gluck entonces, todo estaba muerto, había agotado un modo de escribir en mi primer libro, no tenía ningún sonido nuevo que hacer. Primero había que escuchar una especie de sonido, una frase, no tenía nada para continuar. Como vemos, no es esa escritora torrencial a la que le llegó la poesía como un Neruda, ¿no? A la que le sobra el verbo, al contrario, más bien aquí se ve un trabajo, me imagino, de pulimiento, de autotrabajo personal, de escritura, un comienzo modesto, un comienzo de una gran sencillez. Se ha hablado de la austera belleza de su poesía, lo que estamos celebrando hoy día. En tiempos de sonido y furia, a mí me parece que este es un premio Nobel extremadamente significativo, y para guiarnos, para hacer un viaje, en este viaje interior que es la poesía de Louis Gluck, contamos con la presencia en nuestro jardín de nuestro querido amigo, el poeta, abogado, traductor de grandes poetas en inglés, ha hecho notables traducciones de muchos poetas, ha publicado tantos libros que me voy a ahorrar la lista de todos los libros que ha publicado, aparte de sus propios libros de poesía, ya lo hemos citado otras veces, ensayos literarios, libros míticos como el que escribió con Jorge Telier, La invención de Chile, traducciones de la poesía de Browning, Kenneth Rexroth, etcétera, 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 y sigue, yo sé, muy activo traduciendo, y además entiendo que está transmitiendo desde la zona cero de Santiago, la maldita zona de sacrificio, esa zona que todos llevamos en el corazón y que estamos tan golpeados, tan dolidos, yo por lo menos tan molestos por lo que pasó el 18 de octubre pasado. Las imágenes eran terribles y por lo tanto saludamos con más afecto todavía a quien ha resistido, como todos los habitantes de ese sector emblemático, patrimonial del centro, a nuestro querido amigo, el poeta Armando Roa. Querido Armando, qué gusto de tenerte aquí en mi jardín, aunque sea virtualmente. Querido Cristian, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y feliz además de celebrar, a través del Premio Nobel, celebrar la potencia de la poesía, la potencia de quienes buscan
belleza, que buscan sentido, ¿no? Entonces, creo que va a ser una bonita conversación a partir del premio Nobel a Louis Gluck. Bueno, en medio de esta situación apocalíptica que tú describías, eh, pero la idea es poder, desde la palabra al menos, tratar de reconstruir esas cúpulas, esas torres destruidas, eh, y apostar por la generación de belleza, ¿no? Yo creo que destruir es tan fácil, y probablemente, no lo digo yo, lo decía Kerouac, toda revolución que se precie de tal tiene que crear una belleza, ¿no? Si no, no es una revolución. Esa Así que frase, encantado por acá. te voy a quitar esa frase, a veces la coloco en mi columna que tengo que publicar mañana, así que ya te la robé ya. En una discusión que tuvo Kerouac el año 68, 69 con un Black Panther, eh, y donde la necesidad de plantear, ¿no?, un mundo nuevo, o una nueva forma de habitar la realidad, tiene que estar acompañada también, ¿no?, de un espíritu de belleza, ¿no?, de erigir, eh, de levantar nuevos altares, por así decirlo, eh, y no simplemente por una destrucción eh, que refleja simplemente un nihilismo, y una falta de respeto brutal por el patrimonio, por las creencias de muchas personas que seguramente se vieron afectadas, ¿no?, en sus convicciones, ¿no? Y de manera que celebrarnos la poesía también como una instancia de encuentro, una instancia de diálogo, eh, una instancia de pensamiento también. Eh, Así que con mucho gusto estar acá. Además, Louise Gluck eh, es una poetisa eh, que le da mucha importancia a los jardines, ¿no? Así que creo que Eso supe que sus dos pasiones eran la mitología griega, que parece que su padre le leía mitos griegos cuando niña, así es. y los jardines, o sea, es una poeta del jardín. Del Pero antes jardín, es una poeta del jardín. oye, quiero que me repitas esa frase de quiero que me quedó clavada en el alma y que además creo que de ahí quiero hacerte una pregunta, de esa misma frase de Kerouac, sobre Gluck. ¿Cuál era la frase exactamente de Kerouac? Sobre la revuelta y la belleza, toda revolución. No, la frase de Kerouac eh, era a propósito no de Louis Gluck, sino de una No, discusión no, no, que sí sé, sí tuvo sé, sí sé, eh, sí sé. No, con la frase, pero ¿cuál es la frase? eh, que, a ver, a lo mejor la estoy citando inexactamente, pero el sentido es que una revolución que no genera también una belleza no es una revolución, ¿no? Oye, Armando, parece que está un poquito inestable tu señal. Me da la impresión que está un poquito inestable, pero vamos a estar atentos para reparar eso en cualquier momento. A ver, justamente a partir de esa frase, el tema de la belleza en la poesía de Louis Gluck, ¿cuál sería la belleza de esta poesía? Cada poeta de alguna manera inventa una nueva belleza, para usar la expresión de Baudelaire, ¿no? Y en un tiempo de más bien de feísmo, en que se ha prolongado pero malamente el gesto rebelde del pendejo Rimbaud, el Black Panther, pero de Charleville, de sentar a la belleza en la rodilla, injuriarla, encontrarla amarga, pero para crear otra belleza. Cada poeta, digamos, hoy día la belleza es una forma de resistencia, ¿ah? Y me gustaría saber qué belleza encuentras tú, hablemos un poco de la belleza y la poesía de Louis Gluck. Mira, ella usa en un poema una metáfora muy bonita de lo que es el trabajo del escritor, justamente en la búsqueda de la belleza. En un poema que se llama Montaña, donde ella compara su trabajo al de Sísifo, ¿no? Al de ir subiendo, subiendo, subiendo una montaña, llegar a intuir, ¿no?, una cierta eh,
revelación, y luego volver a caer y volver a emprender este ascenso. En el sentido de que la belleza sin duda es difícil. Y en el caso de Louis Gluck, uno tiene la sensación, bueno, como tú muy bien decías, ha sido un premio Nobel quizá inesperado, sorpresivo, porque ella ha sido una figura que ha estado no en en la primera línea de las corrientes norteamericanas contemporáneas. Ella más bien uno podría considerarla como una poeta, una poetisa sotto voce, con gestos más bien, yo diría, de recogimiento, y de alguna manera lo que uno tiene la sensación, y esta es una intuición simplemente, que a través de su poesía ella busca restablecer, más que aplicar teorías a lo poético, ella trata de abrirse a las cosas mismas. Bueno, mira, la apuesta poética de ella es una apuesta por más que llegar al mundo con ciertas teorías poéticas, dejar que las cosas hablen por sí mismas, y las cosas como evocadoras fundamentalmente de presencias, de recuerdos. Ella tiene una frase muy bonita en su poética, dice, la voy a citar, dice: los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana, devuelves al mundo un espíritu compañero. Entonces los objetos, y particularmente objetos más bien cotidianos, son objetos cargados de esas presencias, de esas añoranzas, ¿no? Y cuando Louis Gluck inserta, ¿no?, estos objetos en su paisaje poético, lo que ella quiere hacer es volver a escuchar esas voces que habitaron esos lugares, esas cosas, lo cual habla de una poesía que tiene mucho de añoranza, que está construida desde elementos simples, muy austeros, pero donde ella quizá devuelve a la poesía un cierto interrogar por las preguntas esenciales de la condición humana. Y dentro de esas preguntas, en el caso de ella, está el tema del tiempo, el tema de la muerte, está el tema de la pérdida. Estoy conversando con Armando Roa, poeta, traductor, sobre la Premio Nobel de Literatura Louis Gluck, Premio Nobel de Literatura 2020, poeta norteamericana que ha sorprendido al mundo con este premio, con una poesía muy cercana a la cotidianidad, a la fragilidad humana, a las cosas, a las presencias. Armando hablaba y decía que, y citaba a Louis Gluck en esta maravillosa frase: los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Y tal vez sería bueno, Armando, leer algunos versos de Louis Gluck, tener en el oído, tener la sensación de cómo es esta presencia que nos trae a través de su poesía Louis Gluck. Encantado, Cristian. Al azar escogí algunos versos de el libro El iris salvaje. Por ejemplo, en un poema que se llama Vísperas, dice: tu voz ya se ha ido, te escucho con dificultad, tu voz de estrellas, ahora ensombrecida, y de nuevo la tierra se oscurece con los grandes cambios de tu corazón. Así empieza, por ejemplo, el poema Vísperas. Precioso, ¿ya? Parucía, amor de mi vida, estás perdido y yo soy joven otra vez. Han pasado unos años, el aire se llena con música de niños.
En el jardín de enfrente, el manzano revienta de botones en flor. Intento hacer que vuelvas. Esa es la razón de mi escritura. Pero te has ido para siempre, como en las novelas rusas, diciendo unas cuantas palabras que ya no recuerdo. Qué voluptuoso es el mundo, lleno de cosas que no me pertenecen. Qué hermoso eso. Hay algo en varios poemas de ella que leía yo en Vita Nova, que no encontré el ejemplar ahora, el tema de la pérdida y la ausencia del amor. La pérdida del amor a veces parece una poesía como elegía, que el amor hubiera muerto literalmente, o que murió, en el sentido de que dejó de ser amor. Es bien frecuente en varios de sus poemas este tema, Armando, ¿eh? Muy, muy frecuente, en el sentido de que, tal como te decía anteriormente, es una poética que uno tiene la sensación que se hila desde la añoranza, y donde ella misma reclama o dice en su poética que de alguna manera los poemas son una forma de devolver esas voces humanas, esos espíritus que ella llama compañeros, que son espíritus, muchos de los cuales ya no están. Y por eso ella dice, tiene también una frase de su poética que es muy bonito, dice: escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado. A ver, repíteme eso Escuchar. de nuevo. Hablamos, a ver, ¿cómo es la cosa? Repítelo de nuevo. Ella dice que, de alguna manera, en los poemas, cuando ella escribe, al tratar de recuperar una presencia, es también la presencia de una voz, de voces queridas, voces humanas, voces que muchas de ellas ya se las ha llevado el tráfago de la vida. Entonces, ella dice que escribe para hablar, para seguir conversando con aquellos a quienes he escuchado, y muchos de los cuales sus voces ya no están. Entonces, hay una añoranza, ¿no?, muy fuerte. A mí siempre ella me ha recordado esa frase tan linda de Camus, que dice que el pensamiento de un hombre es ante todo su nostalgia. Louisa Gluck parece alimentarse de eso. Entonces su poesía es una poesía muy rasurada, muy austera, muy parca para algunos, ¿no? Justamente porque estas voces humanas hay que liberarlas con cuidado, dejándolas hablar a esas voces, no metiéndose tanto uno cuanto siendo uno más bien el catalizador que permite que esas voces vuelvan a emerger, lo cual es un gesto de despersonalización muy, muy bonito, donde a través del poema finalmente, el poema es una bitácora de un reencuentro con un otro, ¿no? Y por eso que esta poetisa es bien interesante, porque siendo su poesía en algún sentido confesional, pero no es esa confesionalidad de usar el poema como una especie de tribuna, sino es el construir su propia voz desde la memoria de los otros. Eso yo creo que es el gesto más bonito de ella. Y a propósito de la memoria, Armando, aquí tengo unos versos sobre la infancia de ella, que algo resuena con lo que tú dices, que ella dice: miramos el mundo una sola vez, en la niñez, lo demás es memoria, dice Louisa Gluck. Y a propósito de las conversaciones, también habla, parece que ella cuando joven, cuando niña, leyó a Blake, leyó a Eliot, leyó a Yeats, y dice que no solo fueron maestros, sino personas con las que solía hablar, y mis primeros escritos fueron un intento de conversación con ellos. Es muy bonita esta idea de conversar con los otros autores, de tener una conversación. O sea, hay un diálogo en la poesía, y no es solamente el soliloquio, como tú decías, de alguien, sino que es la conversación con el otro, con la presencia, con las otras voces. Estamos conversando con Armando Roa, estamos recorriendo
la extraordinaria poesía de Louis Gluck, Premio Nobel de Literatura 2020. Recordarles que el programa es auspiciado por Vida Cámara, Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Y vamos a ir a la pausa a escuchar de nuevo a Louis Gluck con un poema que se llama Una vida de pueblo, Armando. Y regresamos en unos segundos aquí a Desde el Jardín. Crossroads. My body, now that we will not be traveling together much longer, I begin to feel a new tenderness toward you, very raw and unfamiliar, like what I remember of love when I was young. Love that was often so foolish in its objectives, but never in its choices, its intensities. Too much demanded in advance, too much that could not be promised. My soul has been so fearful, so violent. Una atención a tiempo en Clínica Red Salud Vitacura puede hacer la diferencia. Por eso contamos con nuevos horarios durante toda la semana, urgencia 24/7 y servicios disponibles como cirugías en el día, imágenes, exámenes de laboratorio y más. Vuelve al médico, retoma tu tratamiento o esa cirugía que tanto necesitas. Encuentra más información y cotiza en redsalud.cl. Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. 550. Cotiza 100% online el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550. Un producto de Vida Cámara, Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida, de la Cámara Chilena de la Construcción. Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Los servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores del IVAP incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. Esto es El Minuto Pop con Isabel Plant. La precuela televisiva de Game of Thrones va avanzando lentamente en HBO. El canal prepara una serie inspirada en el mundo fantástico creado por George R.R. Martin y que estará centrada en la historia de los Targaryen, llamada La Casa del Dragón. La producción ya cuenta con un actor protagónico. El británico Paddy Considine interpretará al rey Viserys I, descrito como un hombre decente y cálido, pero que quizás no sea un gran líder. Considine ha estado en series como Peaky Blinders y The Outsider. Lo que veremos en House of the Dragon son eventos que preceden en un par de siglos a los de Game of Thrones. Se esperan 10 episodios que podrían estrenarse en 2022. Puedes conocer más de esta y otras noticias en Pop de Radio Pauta, todos los días de 4 a 6 de la tarde, la 100.5 y en todas nuestras plataformas. Eso fue El Minuto Pop con Isabel Plant. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, Compañía de Seguros Colectivos de Salud y Vida. Cotiza en vidacámara.cl. Estamos conversando con Armando Roa, poeta, traductor, sobre la poeta norteamericana Louise Gluck, ganadora reciente del Premio Nobel de Literatura del año 2020. Una poeta que entronca con una tradición norteamericana. Hay algunos que han pero han encontrado una posible filiación, no sé si tan lejana o tan cercana, con la maravillosa poeta
extraordinaria poeta, esa voz tan pura que fue Emily Dickinson, Armando. ¿En qué sentido uno podría decir que hay una afiliación de Louise Gluck con la poesía de Emily Dickinson? Mira, efectivamente, yo te diría que quizá, primero, en el hecho de que tanto Emily Dickinson como Louise Gluck son especies de ínsulas que crecen un poco al margen de las tendencias dominantes de la literatura de su tiempo. Eso como una primera idea. Una segunda idea es cómo a través de una palabra escueta, tanto Emily Dickinson como Louise Gluck intentan explorar o abrirse a las grandes experiencias humanas, particularmente el tema de la pérdida, el tema de la muerte. Es una poesía que se aloja, diría yo, más bien en una cierta quietud, en una suerte de temperatura baja, pero honda, y creo que ahí hay sin ninguna duda un vínculo muy fuerte entre ellas, ¿no? Hay que decir que la poesía norteamericana tiene mujeres extraordinarias, pero donde hay voces muy, muy diversas. Y en ese sentido, tanto Louise Gluck como Emily Dickinson escriben una obra quizá a destiempo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una afiliación, un encuentro entre ellas. Tú decías algo que es súper importante, y es como a través de la bitácora literaria de Louise Gluck, la literatura asoma no como un ejercicio intelectual, sino como un diálogo, como una amistad, ¿no? Tú citabas que para ella era como un encuentro, una conversación, el leer a William Blake, lo cual me hizo recordar en una oportunidad, a propósito de esa estética gozosa de la lectura, y de la lectura como un acto tremendamente importante, porque si a través del poema, ¿no? Se recupera una presencia, el acto de leer es el acto justamente de conjurar que esa presencia vuelva. Y a mí me recordaba en una oportunidad que le preguntaban a Borges por el Quijote, ¿no? Y él decía, bueno, y qué difícil es hablar de Quijote como un libro. Si para mí, decía Borges, Alonso Quijano es un amigo personal, un amigo Claro. que he conversado toda mi vida. Bueno, cuando Quevedo en la biblioteca dice, vivo en conversación con los difuntos, dice, hablando de su conversación, rodeado de pocos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos. La infancia de Louise Gluck no fue fácil. Ella nació en el año 43 en Long Island. Como dijimos, creció escuchando la historia y los mitos griegos que sus padres le contaban a la hora de dormir, y tuvo una relación difícil con su madre, que derivó en una anorexia nerviosa, que es un problema bien universal hoy día en el mundo, entre las mujeres jóvenes. Y hay un fragmento de un poema bien tremendo, o sea, para que veamos que no es una poesía solamente idílica, sino que es una poesía anclada en experiencias duras, difíciles. Hay una resiliencia, yo creo, en su poesía. La poesía como una forma de resistir a la depresión, a la angustia. Cuando ella dice, dedicación al hambre, dice, comienza tranquilamente en ciertas niñas el miedo a la muerte, tomando como forma dedicación al hambre, porque el cuerpo de una mujer es una tumba, acepta cualquier cosa. Es bastante tremenda esa confesión. ¿De qué manera la palabra poética en ella puede ser una manera de descender también al infierno, un poco como Orfeo, ¿no? Con la lira, para sacar de ahí música, palabra. Mira, efectivamente, como tú señalabas en ella, el tema de la enfermedad ha sido un tema recurrente, ¿no? Partiendo por esa anorexia nerviosa que tuvo en su juventud. Y ese fue un tema tan, que la caló tan hondo, que de hecho Louise Gluck,
en muchos de sus poemas, ¿no? Hace este juego de, como un juego trágico, por así decirlo, de ir testimoniando cómo las huellas del tiempo van marcando físicamente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en un mundo tan sanitizado y aséptico como el mundo norteamericano, ella ha escrito con mucha delicadeza, pero al mismo tiempo con vehemencia también, respecto a la fragilidad de la carne, la fragilidad de este envoltorio corpóreo, sujeto a los vaivenes de la enfermedad, a la inminencia de la enfermedad a medida que va pasando el tiempo, y esa idea de ser enfermo, infirmus, no firme, yo diría que es uno de los grandes temas que trabaja en su poesía, y donde ella ocupa mucho la imagen, ¿no?, de un cuerpo que va menguando, que se va apagando, ¿no? Que va perdiendo sustancia, que es un poco lo que vivió en su proceso de anorexia. Ahí, por ejemplo, hay unos versos muy bonitos, cortitos, que no es la anorexia, pero sí el envejecimiento, la vejez, pero con una gran delicadeza, esa delicadeza de la que tú hablas, cuando ella dice, es una voz de un anciano que dice: me he convertido en un anciano, he acogido con agrado la oscuridad que tanto temía. Dice Luis Gluck, tomando la voz de este anciano, ¿no? Estamos conversando con Armando Roa, poeta chileno, traductor de poesía en inglés, ha hecho varias traducciones muy interesantes de muchos poetas, ha mostrado, nos ha traído poetas que no conocíamos, nos ha hecho leer buena poesía norteamericana e inglesa también. Bueno, Luis Gluck se nutre, dijimos, de la mitología griega, se nutre también de lo bíblico. Creo que tiene un hijo al que le puso Noé. Sí. Juego con la mitología griega, con las referencias, que no creo que se haga de manera pedantesca. ¿Cómo lo que ves tú ahí? Eso hace muy rica su poesía también, ¿eh? Mira, es una poesía dialógica y de alguna manera la recurrencia a la mitología, como también ocurre en otros poetas, es porque ciertas mitologías finalmente son las que han planteado los grandes arquetipos de la humanidad, y que son arquetipos que siguen plenamente vigentes hasta el día de hoy. Yo te contaba que ella definía incluso su poética recurriendo a un mito, actualizando, por ejemplo, el mito de Sísifo. Hay otra serie de elementos mitológicos que sin duda pueblan sus poemas. Yo creo que eso también está enraizado en una cierta búsqueda esencial, en el sentido de aquellas formas de sentir que han sido compartidas por la humanidad a través de la historia respecto a ciertos temas, y respecto a lo cual resulta muy iluminadora el testimonio de la mitología, ¿no? Porque las mitologías han sido respuestas justamente a esa conciencia arquetípica, ¿no? Por ejemplo, tiene títulos de libros, Armando, por ejemplo, no sé, hay uno que se llama El triunfo de Aquiles. Después claro. Tiene otro que se llama Praderas, que es una suerte, dicen, de odisea homérica, pero de la cotidianidad, de la vida cotidiana, etcétera. O sea, hay varias referencias a Averno, esa es clarísima. Y es muy interesante esto de que los mitos griegos, los viejos mitos que les fueron transmitidos por sus padres, vuelvan a como encarnar en una voz contemporánea. Vuelvan a iluminar la cotidianeidad. En el fondo hay una aspiración a darle un sentido tal vez a nuestra existencia deshilachada, a nuestra existencia fragmentada, finita. Yo creo que esta poesía logra eso. Hay un trabajo terapéutico, diría en esta palabra, ¿no? Hay un trabajo terapéutico, ella misma lo dice. Esa me parece una definición muy notable la que tú usas. Es efectivamente así.
Y este juego mitológico es muy bonito, ¿no? Porque lo que se supone son grandes símbolos, ¿no?, de la humanidad, ella los recoge para diseñar, por así decirlo, su bitácora, su itinerario personal. Es decir, es una mitología que la lleva a una esfera de mayor privacidad, y donde ahí resuena también en el uso de esa mitología, como en el uso de Dante, ¿no?, con la Vita Nuova, historias como la de Hansel y Gretel. Resuena también esa intimidad de ella como gran lectora que es, ¿no? Así como ella a través de su poesía busca testimoniar presencias, uno tiene la convicción de que a través de la lectura ella conjura otras presencias, y donde ahí hace un homenaje a ella como lectora, ¿no? Como una lectora gozosa, que desarrolla no un vínculo intelectual con otros autores o con la mitología, sino un vínculo muy afectivo y no nada pedante, por el contrario. Sería bueno, Armando, tal vez que nos leyeras otros versos de ella para seguir escuchándola, y nos vayamos atreviendo a buscarla, a leerla. Es una poesía que de alguna manera nos sirve de refugio hoy día. Tengo la sensación de que estamos tan sobrebombardeados de información de otras cosas, y estamos tan desnutridos, no en la primera línea donde está todo el ruido, sino que en la retaguardia, en nuestra intimidad, en aquello que nos es más cercano. Esa misma cercanía nos empieza a ser lejana, y estos poetas, esta poesía logra acercarnos, hacernos próxima a nuestra intimidad, nuestra cercanía, lo que somos día a día. Así es, Cristian. Mira, a ver, este también es del libro Iris Salvaje, que es una magnífica traducción de un poeta peruano, Eduardo Chirino. Dice: así se vive cuando tienes un corazón helado, como yo, entre sombras, arrastrándose sobre las rocas frías, bajo las copas inmensas de los arces. El sol apenas me alcanza. A veces, al comenzar la primavera, lo veo elevarse a lo lejos. No todos necesitan de la luz en igual medida. Algunos creamos nuestra propia luz, una hoja plateada como un sendero que nadie puede recorrer, un lago de plata poco profundo bajo la oscuridad de los arces. Pero esto ya lo sabes, tú y aquellos que piensan que viven por la verdad y en consecuencia aman todo lo que es frío. Qué confesión tremenda esa, un corazón frío. Bueno, tengo entendido que Luis Gluck ha hablado de sí misma, que ella era una persona muy rígida, que tuvo que hacerse todo un trabajo a través del psicoanálisis y también a través de la poesía, todo un trabajo de superación, todo un descenso tuvo que hacer Luis Gluck. Se nota, bueno, esa voz honesta. Por ejemplo, aquí tengo otros versos que son como bien despiadados consigo misma, irónicos también, esta es una beta tal vez más irónica, que dice: no quería irme a Chicago contigo, quería casarme contigo, quería que tu mujer sufriera, quería que su vida fuera como una obra de teatro en que todas las escenas son tristes. ¿Piensa así una buena persona?, dice Luis Gluck de sí misma, o la voz de la hablante del poema, digamos. Pero parece que Luis Gluck es una mujer de amores y desamores. Desamores. Y de muchas precariedades, de muchas fragilidades. Incluso, a ver, este proceso, para ella la escritura, también es un proceso de ir logrando salir de esa frialdad que en algún momento ella, la presión, no sé cómo llamarlo, ¿no? Rigidez en la que se vio envuelta. Y eso a su poesía le da un toque de honestidad muy grande, ¿no? Lo cual es
un signo también de los poetas confesionalistas, ¿no? Una de las cosas que ella toma de los poetas confesionalistas, particularmente Robert Lowell, es la testimonialidad no solo de la vida en sus esplendores, sino sobre todo en sus fracasos, ¿no? Y qué curioso. Con historia. Sí, dale. Y donde está la bitácora personal, íntima, ¿no? Por contraposición a una poesía de un yo más prometeico, más colectivo, ¿no? Como uno puede pensar los poemas de los Beatniks, u otras corrientes, ¿no? de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos. Pero el caso de la poesía confesional es muy importante también porque es una poesía que pone pone en la mira de la sospecha también una serie de idearios del sueño americano. Y en el caso, por ejemplo, de la poesía de Louis Gluck, uno tiene la sensación de que es una poesía, por ejemplo, que contraviene esa conciencia escéptica del americano que niega la muerte, que esconde la muerte, que le tiene un terror a la decadencia física, a cualquier signo de decadencia física que anuncie la cercanía de la muerte o la enfermedad, la postración. Y muy interesante, Armando. Insisto. Muy interesante, Armando, también. Perdón, Armando, que me parece interesante lo que tú estás diciendo. A ver, el tema del sueño americano también, el del ganador o al del que le va bien. Pero fíjate que hay un poema muy curioso, muy interesante, donde ella habla del miedo al contrario, el miedo a la plenitud, del miedo a ser feliz. Mira qué interesante este poema. Dice, decir que nada temo sería faltar a la verdad. La enfermedad, la humillación me atemorizan. Tengo sueños como cualquiera, pero aprendí a ocultarlos para protegerme de la plenitud. La felicidad atrae a las furias. Son hermanas salvajes que no tienen sentimientos, solo envidia. Que bien refleja la sensación que uno puede tener a veces que, no sé, uno está bien, a lo mejor hay un momento en que uno es feliz y dice, chuta, alguna maldición me va a caer, hay algo en el inconsciente que levanta esa alarma y ella la rescata ahí en esos versos, ¿no? Sí, lo encuentro tremendamente potente, ¿no? Eso que leíste. Donde al final, mira, la plenitud probablemente no existe o es escurridiza, es fugaz. Y vuelvo a la metáfora que usa ella, ¿no? De la escritura, como Sísifo subiendo a la montaña con la piedra, y por un breve momento en que logra, ¿no es cierto?, dejarla en la cima de la montaña, vuelve a caer, ¿no? y a llevar ese peso. Pero, tal vez si viviéramos con plenitud todo el tiempo, no sería plenitud, ¿no? No sería menos luminosa. Hay otra declaración, como las que has estado rescatando tú. Gluck dice que escribo para descubrir el significado. Quiero que la experiencia signifique algo. Escribir es también una especie de venganza contra las circunstancias, la mala suerte, la pérdida, el dolor. Si sacas algo de eso, entonces ya no has sido superado por ninguno de esos eventos. La escritura como una suerte de venganza frente, a todas las catástrofes que nos pueden ocurrir, a las pérdidas, al dolor, a todo lo que está permanentemente atenazando y amenazando la existencia humana, ¿no? La finitud humana, la fragilidad humana, ¿no? Mira, sí, efectivamente. Yo creo que ella tiene afinidad en términos de mundo, con un poeta que a mí me habría encantado también que se le hubiera podido dar el premio Nobel americano, que se llama Charles Simic, que
que también es un hombre que poetiza de los objetos cotidianos y de los inquietantes universos que se esconden detrás de los objetos más cotidianos. Él tiene poemas, por ejemplo, a los tenedores, a las cocinas. Y hay un verso de Simic que se llama la puesta de Pascal, a lo mejor el título lo estoy citando mal, pero donde él dice: mi insignificancia es la prueba de mi grandeza. Yo siento que en esa línea también se ubica el trabajo de Louise Glück. Ella viene además de una familia que está emparentada. Es curioso, Simic tiene parientes que vienen de los Balcanes, croata. Louise Glück, por sus ancestros también, judíos, rusos, húngaros, donde esa manera de acercarse a lo poético sin tantos enrevesamientos, sin una retórica extensa, poemas largos, sino más bien desde la concisión, la sequedad, el poema breve, poemas llenos de encabalgamiento. Yo siento que ahí hay como un gesto similar al de Simic, ¿no? Armando, Armando, te quería preguntar, a ver, una reflexión que me surge, porque bueno, primero que nada sorprendió el premio Nobel para esta poeta que sostiene una poesía íntima en un momento que está de moda otro tipo de literatura más declarativa, más teórica. Incluso en la literatura yo diría infestada por discursos fuera de la literatura, discursos feministas, postfeministas. No estoy hablando en contra del feminismo, estoy hablando de cómo eso ha entrado fuertemente como discurso, cualquiera este sea, de grandes luchas ecológicas, etc. Y Louise Glück aparece esta otra voz. Y lo otro es la delicadeza de esta poeta que recoge, como tú dices, las presencias de las cosas, de los seres, de la intimidad. En este momento de Estados Unidos, donde parece que Estados Unidos está mostrando su fase más ostentosamente desmesurada, es como, voy a hacer una comparación un poco brutal, ¿no? Pero en la figura de un Trump, por ejemplo, que no es que solo él encarne ese mal, pero lo grosero, lo desmesurado, lo prometeico, y al lado, quizás la mejor forma de resistencia es la delicadeza, es el tono bajo, es esta actitud que ha asumido Louise Glück cuando la vemos recibir el premio con su mascarilla, bueno, casi con una cara sorprendida, de verdad, no estaba teatralizando, ¿no? Aquí la estoy viendo de negro al salir de su casa, cuando fue fotografiada por la prensa, como siendo sorprendida, como si la hubieran ido a buscar ahí a su refugio, y con todos los reflectores, todos los fotógrafos, como recién nominada. O sea, digo yo, la presencia de lo delicado en Estados Unidos. También en Estados Unidos uno tiene que hacer la caricatura del gallo comiendo chicle, pero hay una delicadeza profunda también en Estados Unidos, sobre todo en su poesía. Bueno, yo creo que eso es lo fascinante, ¿no? del mundo americano, donde efectivamente, junto a esos prototipos, que no son tan prototipos, sino que muchos son realidades, ¿no? de una cosa brutal, Roma, tosca, y con todas lo que uno le puede criticar a Estados Unidos, de las barbaridades que ha hecho a lo largo de su historia. Pero es muy, muy impresionante la calidad de la poesía americana. Louise Glück es uno más de tantos nombres incluso contemporáneos, que son de una potencia increíble, ¿no? Esa dualidad yo la encuentro fascinante, ¿no? Sí, Armando, ya terminando y cerrando el programa, tal vez podrías leer unos versos como que hayas escogido para volver a escucharla a ella, escuchar su voz, acercarnos a su poesía. Les vuelvo a insistir que la editorial Pretexto ha hecho buenas traducciones,
prácticamente editado sus libros más significativos, más importantes, claro. al que se interese en buscar esa poesía. Dale, Armando. Tu voz ya se ha ido, te escucho con dificultad, tu voz de estrellas ahora ensombrecida, y de nuevo la tierra se oscurece con los grandes cambios de tu corazón. De día el pasto se estropea bajo la ancha sombra de los arces, por todas partes el silencio me habla claramente, lo dice, no tengo acceso a ti, no existo para ti, con una tachadura suprimido mi nombre. ¿Con qué desprecio nos juzgas para creer que solo la pérdida puede darte poder sobre nosotros? Las primeras lluvias de otoño agitan los lirios. Cuando te vayas, vete del todo, descontando la vida visible de todas las cosas, pero no toda la vida, no sea que nos apartemos de ti. Querido Armando, yo te quiero agradecer primero estos maravillosos versos que acabas de leer, donde el silencio es el que habla, y al mismo tiempo lo elusivo, eso tal vez no lo tocamos, pero como en la poesía elusiva a veces lo elusivo, lo no dicho explícitamente también es algo muy significativo. Bueno, en la poesía obviamente que eso es así. Gracias por habernos acompañado en el jardín desde tu departamento ahí en la zona cero, donde a lo mejor la palabra poética cumple un acto, o sea, tiene la tarea de enseñarnos a resistir en tiempos de ruido, de furia, de sonido y furia. Muchas gracias, querido Armando, te mando un gran abrazo. Gracias por haber estado aquí en el jardín con nosotros. Muchas gracias a ti, Cristian. Ha sido un placer. Un abrazo grande. Mucha suerte. Gracias. Y recordarles que nuestro auspiciador es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Digitales, simples, sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Nos vamos con la voz de Luis Gluck, esa voz que hemos intentado compartir y hacer presente aquí hoy día en Desde el Jardín. Nos encontramos de nuevo mañana abriendo esta verja de madera del jardín a las 7:30 de la tarde, como es habitual de lunes a viernes. Gradually, over many years, the fur disappeared from their bodies until they stood in the bright light, strange to one another. Nothing was as before. Their hands trembled, seeking the familiar, nor could they keep their eyes from the white flesh on which wounds would show clearly like words on a page, and from the meaningless browns and greens at last God arose, his great shadow darkening the sleeping bodies of his children, and leapt into heaven. How beautiful it must have been, the earth, that first time seen from the air. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta.